Muy buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí, reunidos con un nuevo video. Y este es un video previo a la continuación de nuestro estudio de la carta a Timoteo. Hoy vamos a estudiar segunda de Timoteo, pero quise hacer esta grabación precisamente porque Dios, mientras en la noche del día de ayer, pues el Señor estuvo tratando conmigo en la madrugada sobre un tema de reflexión que quiero compartir con todos ustedes. El día de ayer no podía dormir, realmente me quedé dormido como eso de las 4:30 de la mañana. Me puse a orar, estuve compartiendo y escribiendo algunos temas pues sobre la venida de Cristo y la victoria sobre la muerte. Y el Espíritu de Dios me ministraba en mi corazón y me decía que era mentira eso de que pues va a haber un gran caos cuando suceda el arrebatamiento. Y él me explicaba por qué. Realmente son pocos los que se van a ir en el arrebatamiento. Cuando uno ve los videos sobre el arrebatamiento que hay por allí, uno ve que presentan un gran caos en el mundo por la desaparición de miles de personas. Y ciertamente multitudes pues subirán al cielo, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. El día de que Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor junto a ellos en el aire, y así estar para siempre con el Señor. Así que todos los muertos de todas las generaciones de la iglesia van a resucitar, sobre todo aquellos que fueron fieles a Cristo durante su estadía en la tierra y predicaron el verdadero evangelio, que se sometieron al reino de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que los vivos y los muertos resucitados serán una multitud que serán llevados al cielo. Pero realmente, cuando sucede el arrebatamiento, será una multitud que será sacada de la tierra al cielo. Y es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes, que el Señor me ministraba. Esto claramente tiene un fundamento bíblico. Pues yo voy a hablar con base bíblica. No voy a tirar a pegar, ni voy a dar una idea particular, sino que es algo que el Señor me mostró. Y pues me mostró por las Escrituras, no revisualizando, sino que el Señor me trajo todo a memoria. Me trajo todo lo que el Señor dice en su palabra al respecto. Dice la Biblia, que nosotros estuvimos hablando en primera de Timoteo, que el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando tú ves la palabra profética sobre los últimos días, dice la Biblia que es necesario que venga la apostasía. ¿Qué apostasía? Pues una persona que cambia la fe, o niega la fe, o sigue otra fe. Hoy estamos viviendo, hermano, pues una iglesia muy libertina, una iglesia pues que sigue su propia doctrina, su propio evangelio, y no se somete a las sanas palabras de Jesús. Estamos viendo una iglesia muy materialista, que ama el dinero, y pues que no espera la venida de Cristo. Y pues precisamente lo que vengo hablando. Y primero voy a decir lo que Jesús dijo. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jesús le dijo en el capítulo, creo que 11, a los discípulos: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Vended lo que posee y dad limosna, haced usted tesoros en los cielos que no envejezcan, donde polilla ni orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, sino que debemos hacer tesoros en los cielos. Jesús se lo dijo a los discípulos. Ahora, cuando vamos al contexto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que multitudes seguían a Jesús. Multitudes, porque seguían a Jesús por muchas necesidades. Muchos necesitaban sanidad, muchos necesitaban ser libertados de demonios. La situación en Israel
en tiempos de apostasía, en los tiempos del Imperio Romano, era una situación social y económica muy complicada porque estaba el Imperio Romano gobernando. Así que había una gran necesidad, había mucha pobreza espiritual y financiera. Y bueno, aunado a esta, pues los cobradores de impuestos se aprovechaban y explotaban al pueblo. La nación de Israel esperaba un Salvador, esperaba que el Mesías viniera para liberarlos del yugo romano. Pero el principal yugo que tenía era un yugo espiritual. Multitudes seguían a Jesús. Y realmente, cuando multiplicó los panes y los peces, Jesús confrontó a la gente porque le seguían por el pan que comieron y no por la señal que vieron. Entonces Jesús les dijo, ustedes pues, me siguen no porque vieron la señal, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, los confrontó porque los seguían por algún interés. Pocos estaban dispuestos a negarse a sí mismos. Por eso Jesús le dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, para vida eterna la hallará. Entonces, Jesús dijo, como el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, pues estaba reduciendo la brecha de que cualquiera no podía seguir a Jesús como ellos querían o como cada quien le pareciera. Entonces, definitivamente, Jesús le habla a sus discípulos, a quienes Él los eligió, a los 12, y le dice, no tema, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Fíjate tú la palabra que usa, manada pequeña. ¿Por qué manada pequeña si multitudes seguían a Jesús? Pues sí, había una manada pequeña. Los discípulos que habían dejado todo por Jesús, que estaban dispuestos a todo por Jesús. Aquellos que pues estaban aprendiendo a negarse a sí mismos, que habían dejado sus redes, que habían dejado su familia para seguir a Jesús. Y Jesús le dice a ellos, no teman manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Eso no se lo dijo a la multitud, se lo dijo a la manada pequeña. Y el término manada pequeña me hace reflexionar. Porque precisamente el día del arrebatamiento es el día en que el reino, en que la iglesia heredará el reino prometido. Y precisamente podemos ver, hermano, hoy en tiempo de apostasía, una iglesia que no se niega a sí misma, una iglesia que no toma la cruz, que no muere el yo, que vive para sí misma, que predica un evangelio diferente, que tiene un libertinaje tremendo, hermanos, donde los pastores y los ministros predican lo que quieren, donde ya no esperan la venida de Cristo, donde no tienen fe en las promesas eternas de la venida del Señor. Entonces, precisamente el Señor me llama a esta reflexión. Y nos llama a esta reflexión. Porque precisamente en el día del arrebatamiento, la gran mayoría se quedará porque está en gran apostasía. La gran mayoría de las megas iglesias sigan un evangelio diferente, aman al dinero, no creen en la venida de Cristo. Y precisamente en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. O sea, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno ve Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis, le dice que ella tiene nombre de que está viva pero está muerta. Porque le dice, no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en el versículo creo que 5 o 4 o 5 de capítulo 3 de Apocalipsis, dice la Biblia que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y caminarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y
Y en el versículo anterior venía diciéndole que si no se arrepienten, Cristo vendrá y no sabrán a qué hora vendrá como ladrón. Entonces definitivamente el Señor le llama al arrepentimiento y le dice que si no velan, el Señor vendrá y no sabrán a qué hora vendrá. Cuando Cristo venga por su iglesia, muchos no se darán cuenta. Ocurrirá como ocurrió con los sacerdotes del templo, cuando la estrella de Jesús en la primera venida vino y no se dieron cuenta, sino los sabios del oriente. Ellos que tenían la ley no se dieron cuenta, porque no querían que Cristo viniera. Ellos querían hacer un imperio, ellos querían adueñarse de lo que le pertenecía al Mesías. Y por eso no vieron la señal. Entonces, en Sardis, Apocalipsis capítulo 3, le dice, pero hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, que no se han contaminado con el mundo, que no se han contaminado. Y mire la palabra, hay unas pocas personas en Sardis. Si quiere usted lo lee, Apocalipsis capítulo 3. Hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, es decir, que no se han contaminado. Unas pocas personas. Y dice, y caminarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. ¿Dónde caminarán con el Señor con vestiduras blancas? En el día del arrebatamiento, allá en el reino de los cielos, porque dice, al que venciere le daré que se siente conmigo, al que venciere le daré que se vista de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Versículo 5 dice, al que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, al que venciere, los que no venzan será borrado el libro de la vida. Los que no venzan. Pero es importante ver aquí que el versículo 4 dice, tienes unas pocas personas. Y aleluya, que no han manchado su vestidura. Hay un remanente, hermano. La gran mayoría de la iglesia hoy, las multitudes, prefiere decir, darle un like y escribir a gente que predica un evangelio diferente, que niega la venida de Cristo, que niega que viene gran tribulación, que hablan de establecer un reino ahora. Las multitudes siguen ese tipo de evangelio, están amor al dinero, quieren apoderarse de la plata y oro temporal de esta tierra. Y por eso Jesús le dice a la manada pequeña, aquí dice que unas pocas personas. Y cuando tú ves el capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, precisamente, hermano, nos damos cuenta de algo. A 5 de las 7 iglesias, 5, les llama al arrepentimiento, es decir, se habían manchado, había apostasía, se habían contaminado. A Éfeso había dejado el primer amor. A Pérgamo tenía la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas. A Tiatira, Jezabel, que se decía profetiza y seducía a sus siervos. Sardis había manchado su vestidura. Estaba muerta Sardis. Y la Odisea decía ser rica y decía no tener necesidad del Señor. Es una iglesia light, amadora del dinero. 5 iglesias, Jesús le llama al arrepentimiento a 5 y le termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Solamente 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, son iglesias que no se contaminaron y el Señor le incita a permanecer fiel hasta el final. Esmirna, una iglesia perseguida, probada, pobre pero espiritualmente rica. Filadelfia, una iglesia que tenía poca fuerza, pero que no había negado su nombre y que había guardado la palabra de su paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Yo vengo pronto. Es decir, solamente los que guarden la palabra hasta el final
que no sean impacientes, que resguarden la esperanza bienaventurada, que se santifiquen, que no manchen su vestidura. Porque vemos 5 iglesias contaminadas y solamente 2 fieles. A las 2 fieles les manda a que se guarden. A 5 iglesias les llama a arrepentirse. ¿Y por qué son 7 iglesias? Porque el Apocalipsis todo está en séptimos. Para el tiempo de que Juan escribe el Apocalipsis había más de 7 iglesias, pero el Señor se la manda a las 7 porque representa la plenitud de la iglesia. Es decir, en todos los tiempos ha habido un tiempo de mucha apostasía. Pero en los días finales sería un tiempo de apostasía mayor, porque es la señal de que estamos en el último tiempo. Y sin duda alguna, al mensaje de las 7 iglesias, usted puede leerlo, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, se le dice: al que venciere heredará estas cosas. Cada una de las promesas dadas a la iglesia. Solamente es para el que venza. Es decir, esto nos indica, hermano, que la mayoría de las iglesias se van a quedar. Porque solamente los que no manchen su vestidura, las pocas, el remanente, los que no doblen su rodilla delante de Baal, el remanente fiel, son los que se irán en el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué yo digo que este caos que la gente piensa que habrá el día del arrebatamiento no sucederá? Porque la mayoría de las iglesias están en apostasía. La mayoría de las iglesias, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, están hacia el dinero, hacia el libertinaje. Y está el otro extremo, la de la religiosidad, la de las doctrinas de hombre, la de la falsa humildad. Entonces vemos una iglesia contaminada de doctrinas de hombre y de filosofías libertinas. De filosofías esclavizantes, doctrinas de hombre y filosofías libertinas, pero no ajustadas a la palabra y a la doctrina del Señor. Y el Señor llama al arrepentimiento. Y esto nos dice que somos una manada pequeña. Y esto le voy a decir por qué. Porque vaya a ver a aquellos que dicen que Cristo no viene. Por ejemplo, Carl Luna, Dante Gebel, que se burlan de la venida de Cristo. Maldonado, hablan del reino ahora. Vaya a ver cuántos likes, cuántos visitantes tiene. Multitudes, hermano, multitudes. En cambio uno, 2 o 3 o 4 o 5, 9, 10. Es la manada pequeña que tiene la promesa de la venida del Señor. Por eso es que cuando sucede el arrebatamiento, las grandes iglesias estarán allí. Los católicos romanos estarán allí, los que se llaman cristianos, y la gente los tiene por cristianos, pero que predican un evangelio diferente. No esperan la venida de Cristo. Porque si tú no tienes fe en la promesa, ¿cómo vas a heredar algo que tú no crees? Eso sin duda alguna, cuando sucede el arrebatamiento, son solamente un remanente que no manchó su vestidura. Las pocas personas de Sardis, por ejemplo. La iglesia de Esmirna, que era pobre pero era rica espiritualmente, que fue una iglesia perseguida. O la iglesia que tenía poca fuerza, como Filadelfia. Que se le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Así que cuando venga el arrebatamiento, en las grandes iglesias, la mayoría estarán ahí. Uno que otro de esas iglesias se irán con el Señor, pero la gran mayoría se quedará. La gente no se dará cuenta porque las megas iglesias estarán allí, seguirán predicando su reino ahora, se quedarán para el gobierno del anticristo. Te dice a ti que este tipo de mensaje no cala en las mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. Porque si es verdad que la gran mayoría de la iglesia se iba a ir con el Señor, la gente tuviera multitudes viendo esto. Pero no somos una manada pequeña. Una manada que no se ha contaminado con el mundo. Una manada pequeña que guarda la promesa de la venida de Cristo. Y te lo dice, mira, de hecho el Apocalipsis narra los juicios que han de venir y el arrebatamiento que están en el capítulo 4 y 5. Y en el capítulo 2 y 3 hace el llamado al arrepentimiento a 5 de las 7 iglesias. Y solamente a 2 se le incita, 2 iglesias de las 5, de las 7.
estaban bien y se les incita a quedarse bien. O sea, un remanente. Las otras estaban contaminadas, pero realmente ¿cuántos de ellos oyen la voz del Espíritu y se arrepienten y enderezan sus sendas torcidas? Una cosa es que un miembro de la iglesia lo oiga y otra cosa es que una iglesia completa se vuelva a Dios. Hay todo lo contrario, el libertinaje, hay impureza, hay una doctrina diferente, hay un evangelio diferente, cada quien inventa su doctrina. Entonces estamos viendo una generación de apostasía. Las grandes iglesias, la gran mayoría de todos los que se llaman cristianos están en apostasía. Solamente un remanente mundial se irá en el arrebatamiento de la iglesia y por consiguiente será prácticamente de los vivos arrebatados un grupo muy pequeño y la gran mayoría se quedará. Porque precisamente el Señor llama el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, antes de narrar los juicios que están escritos en este libro, al arrepentimiento, para que no se queden y pasen la tribulación, para que no se queden en el día del Señor. Así que prácticamente, hermano, como las grandes megas iglesias y la gran cantidad de gente que aman el dinero y quieren conquistar el mundo en cuanto a la riqueza y todas estas cosas y predicar un evangelio totalmente contrario a la venida de Cristo, no se van a dar cuenta que nosotros no estamos prácticamente. El mundo seguirá viendo allí porque la mayoría de los llamados cristianos estarán allí. Las megas iglesias seguirán allí con sus falsos ministerios. Prácticamente los del reino ahora están enviados por el Vaticano y por el nuevo orden mundial para crear la confusión de que cuando venga el arrebatamiento realmente la gente no crea que el arrebatamiento se dio y crea que los cristianos siguen en la tierra. Porque precisamente la gran mayoría, las multitudes que siguen los milagros, que siguen el dinero, pero que verdaderamente no siguen a Cristo, pues se quedarán. Y solamente la manada pequeña, las pocas personas que no han manchado su vestidura, se irán en el reino de Dios. Y para la muestra un botón, las pocas personas que ven este tipo de temas, este tipo de cosas. Realmente, hermano, cuando suceda el arrebatamiento, muy pocos se darán cuenta. Solamente aquellos que estaban en una iglesia de sana doctrina y no se prepararon y se quedarán. Realmente, hermano, las iglesias fieles, y con esto no digo las iglesias tradicionales, porque hay muchas iglesias tradicionales que viven un evangelio de normas de hombre. Los dos extremos están en apostasía, tanto el esclavizante como el libertinaje. No aquel evangelio que viene del Espíritu Santo, de aquel que mora y nos da vida, aquel que nos santifica, aquel que nos da la iluminación de la revelación de las promesas eternas, del misterio de Cristo y del Evangelio. Entonces, hermano, cuando suceda el arrebatamiento, pocos son los que se van a ir. Manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Hagan tesoros en los cielos. Hay unas pocas personas en Sardes que no han manchado su vestidura. 5 de las 7 iglesias estaban en apostasía y el Señor las llama al arrepentimiento y solamente 2 están bien. Por eso Jesús dijo que el camino angosto es angosto y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que están dispuestos a negarse a sí mismos, a seguir a Cristo. Hoy se predica es alcanza tus sueños, alcanza tus metas, pero nadie dice hay que hacer la voluntad de Dios, hay que negarse a sí mismo. Eso casi no se predica. O sea, vemos un evangelio donde Dios trabaja para el hombre en hacerle cumplir su sueño como el genio de la lámpara de los 3 deseos. Entonces, definitivamente, hermanos queridos, la manada pequeña es la que se va a ir con el Señor. Casi la gente no se dará cuenta. Casi no se darán cuenta. Las grandes mega iglesias, las grandes multitudes se quedarán porque siguieron un evangelio diferente y falsos maestros, no creyeron en la venida del Señor, no se prepararon, vivieron libertinamente. Un evangelio que no los ayudó a salir del mundo,
y de sus deseos. Así que, hermano, realmente, hermano, uno ve los videos del arrebatamiento y uno dice que va a haber un caos mundial. No, no es así. Porque realmente es un remanente el que se va. La iglesia está en apostasía. La Biblia dice que vendría apostasía, señal de los últimos días. Realmente aquel que oiga la voz del Espíritu, aquel que oiga la voz de Dios, aquel que de verdaderamente se prepare, aquel que limpie su vestidura, aquel que se consagre, aquel que se prepara, aquel que guarda la promesa, aquel que de corazón verdadero, aleluya, espera sin, aleluya, aunque tengamos poca fuerza, no negamos su palabra, no negamos su nombre, aleluya, aleluya, guardamos la palabra de la paciencia, aunque, aleluya, cualquiera que sea la situación que nos persigan, cualquiera de la situación, tenemos que mantenernos, aleluya, en santidad, tenemos que mantenernos creyendo la promesa, esperando la venida del Señor, predicando el Evangelio, porque Cristo viene por una iglesia verdaderamente sometida al reino de Dios, sometida al gobierno del Espíritu Santo, sometida, produciendo fruto. Una iglesia que, como dice Apocalipsis, el Espíritu dice, ven, el que oiga diga, venga, sí, ven Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. Una iglesia que se prepara para su Señor, una iglesia que tiene su corazón en los cielos, porque Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y verdaderamente, hermano, poca manada, poca iglesia de una gran multitud mundial son los que tienen su enfoque en la promesa eterna, su mirada en los cielos, en hacer tesoro en los cielos, en aquellos que están dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Estamos viviendo una generación cómoda, de lujos, que no está dispuesta a sacrificarse por Cristo como Él se sacrificó por nosotros. Entonces uno dice, uno piensa que la gran mayoría se va a ir, no, y Dios tiene su remanente fiel. Tanto así que la gente no sabe, está buscando sana palabra y no puede, no consigue. Iglesia, así será la apostasía que estamos viviendo. El Señor me ministraba en la madrugada y me decía, realmente es una manada pequeña a quien yo vengo a buscar. Aquellos que verdaderamente oyen mi voz y me siguen. Aquellos verdaderamente que tienen un compromiso de corazón con Cristo. Aquellos que no se han contaminado con el mundo, como lo dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo le digo, hermano querido, no, por eso, hermano, tienes que consagrarte, tienes que rendir tu corazón, no permitir que nadie te mueva de la esperanza del Evangelio. Nadie te mueva de la promesa gloriosa que el Evangelio nos da. Nadie te saque de allí, nadie. Porque, manada pequeña, tu Padre te ha placido darte el reino. Pon tu tesoro en los cielos. Cuando suceda el arrebatamiento, la gran mayoría que no oyó la voz del Espíritu, que no se arrepintió, se quedará. Y la gente ni se dará cuenta porque las grandes iglesias estarán allí. La gente dirá, los cristianos siguen aquí. Pero realmente, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Los que no venzan serán borrados del libro de la vida. No serán vestidos de vestidura blanca, no heredarán el real sacerdocio. Y no caminarán con el Señor con vestidura blanca, como lo dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4. Así que, hermano querido, realmente son pocos los que se van a ir con Cristo. No porque Cristo no quiera llevarse a su iglesia, a toda, sino porque la iglesia apostató de la fe. Siguió un evangelio diferente. Se contaminó, presentó fuego extraño. Y no quieren oír la voz del evangelio, porque nos dicen religiosos, porque no, si aquí nadie está hablando de la doctrina de hombre, estamos hablando de lo que el evangelio nos dice. No estamos hablando de doctrina de hombre. Pero ellos quieren seguir un evangelio a su manera, pero Jesús no permite eso. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese, así mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, para vida eterna la hallará. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. También le dijo, el que ame padre y madre más que a mí no es digno de mí. Gente que idolatra a su familia, gente que idolatra, que ama las cosas del mundo, su sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como Enoc tenemos que prepararnos, caminar con el Señor como Él nos pide y guardar la promesa con todo el corazón hasta el final, constante, aunque tengamos poca fuerza, hermano, aunque nos persiga. La manada pequeña que está dispuesta a entregar su vida y su corazón a Cristo, de verdad es la que se va a ir con el Señor. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay que padecer juntamente con Él para que seamos glorificados juntamente con Él. Los que son guiados por el Espíritu, todos son hijos de Dios, y el Espíritu Santo nunca nos guiará al mundo, a sus deseos, nunca. Entonces estamos viendo la gran mayoría de apostasía, la gran libertinaje que hay, la gran contaminación que hay. El Señor las profetiza Jezabel gobernando la iglesia, haciendo seducción. Hay una gran situación, predicando que Cristo no viene, el reino ahora, conquistar el mundo. Vean el Apocalipsis para que usted vea que eso no es bíblico, es un invento de ellos, lo que hay en su corazón, la avaricia, que es idolatría. Y de verdad que hay una gran apostasía en el tiempo de hoy. Por eso es que solamente los que oigan, los que lavan su vestidura, los pocos que se preparan para la venida del Señor son los que serán arrebatados. Por consiguiente, cuando eso suceda, la gente prácticamente ni se dará cuenta que hubo un arrebatamiento. Salvo que uno que otro que se quedó de las congregaciones. Porque uno ve en los videos del arrebatamiento que se va la gran mayoría y quedan unos 2 o 3 que se quedaron. Y es al revés, se van ahí unos pocos y se va a quedar la gran mayoría. Porque es que no siguieron a Cristo, no se sometieron al gobierno del Señor. Están en apostasía, no se arrepintieron de sus obras contrarias al Señor. Vivieron para sí mismos. La gente, la gran mayoría va a las iglesias como si fuera un show, un espectáculo, a sentarse y a ver un espectáculo. No se va a comprometer con Cristo. Entonces, definitivamente, hermanos queridos, la gran mayoría no se irá sino la manada pequeña. Así que si tú eres procura que tú seas uno de ellos. Si imagínate tú, de las iglesias tradicionales que se llaman conservadoras, le dicen conservadoras, la mayoría que tienen norma de hombre, que hay una falsa humildad, pocos son los que se van a ir por murmuradores, chismosos, y amargados, gente murmuradora, contenciosa, ¿me entiendes? Y que se rige bajo una norma de una religión y no la transformación del espíritu en la palabra de Dios. Y aquellas iglesias libertinas, el otro extremo, donde sirven un evangelio diferente. Entonces pocos los que están sometidos a la palabra del Señor y al mandamiento de Cristo y esperan su venida, definitivamente son los que se van a ir con el Señor. Así que procuremos ser uno de ellos. A los que vienen llegando a nuestra transmisión, les invito a ver esta reflexión que le estoy haciendo. Realmente el Señor me hizo sentir en esta madrugada y empecé a orar por la iglesia, empecé a clamar, porque verdaderamente por ahí andan muchos, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Por ahí andan muchos, y lo digo llorando, dijo el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el cual el fin de ellos será perdición, dijo el apóstol, cuyo Dios
Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los que piensan en lo terrenal solamente son enemigos de la cruz. Porque Cristo vino a morir para llevarnos a la gloria, para darnos entrada al reino celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Entonces la verdadera iglesia espera al Señor Jesús. Es cuando Él venga transformará nuestro cuerpo. Pero la gran mayoría que seguía al Maestro por un interés, pero no por una conversión, realmente no se irá con el Señor. Pues se quedarán a pasar lo que dijo el libro de Apocalipsis. Y muchos, para ser salvos, tendrán que entregar su vida. Y lamentarán no haberse ido en el arrebatamiento de la iglesia, no haberse preparado. Así que el tiempo se acaba, es tiempo de prepararnos. Y nos vemos en el próximo video, que voy a empezar a estudiar la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente video en unos segundos.